El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso. Le cas qui a été hospitalisé à Bordeaux et qui a circulé sur les réseaux sociaux est bien un cas confirmé positif pour le coronavirus. Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, consideraríamos que es el caso índice. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada de Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1.000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. Pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000, los contagiados alcanzan los 90.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 3 de marzo, en Argentina, se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras España anuncia su primera muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3,4%. El 7 de marzo, un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina, cuando el número global de muertes es cercana a 3.500. El 12 de marzo se conoce que Tom Hanks y Rita Wilson están contagiados de coronavirus. Más tarde, ese día, Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente de Argentina, en donde decreta el aislamiento obligatorio para casos específicos y la suspensión de vuelos de zonas afectadas. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad. Nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso, dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Artistas, deportistas y referentes mundiales le piden a la población que se queden en sus casas. Hi, my name is Chris.
El 15 de marzo, Argentina, con 56 casos confirmados y 2 muertes, decreta el cierre de fronteras y suspende las clases en todos sus niveles. Al mismo tiempo, Italia suma 368 muertes en un día y eleva el número de muertos a 1.809, siendo el segundo país después de China con más fallecidos y el que registra la mortalidad más alta. El 16 de marzo, el número de muertos global supera los 6.500. 17 de marzo, se suspende el fútbol argentino, la Copa América y la Eurocopa. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas, y Brasil suma su primera víctima. Italia rompe el récord mundial de víctimas en 24 horas con 475 muertos. Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos cierra su frontera con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparable a la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina declara la cuarentena general obligatoria. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todavía se desconocen los alcances de la pandemia que puede cambiar el mundo.